La muerte es final, o al menos debería serlo. Existen lugares donde el silencio reina absoluto, donde la frialdad no viene solo del aire acondicionado, sino de lo que reposa sobre las mesas de metal. El necrotorio es un santuario del fin, donde los médicos forenses trabajan con la única certeza de que sus pacientes jamás volverán a respirar. Pero, ¿y si esa certeza fuera solo una ilusión? Hoy vas a conocer 7 relatos que desafían todo lo que pensamos saber sobre la muerte. Historias contadas por profesionales que dedicaron sus vidas a desentrañar los secretos de los muertos, hasta que los muertos comenzaron a revelar secretos propios. Prepárate. Algunas verdades son más escalofriantes que cualquier ficción. La doctora Elena Carballo nunca olvidó la madrugada del 15 de octubre de 2019. Era una noche particularmente fría cuando el cuerpo de Eduardo Méndez, de 34 años, llegó al Instituto Médico Legal de São Paulo. Víctima de un accidente de tránsito, el hombre había sido declarado muerto en el lugar después de una colisión frontal devastadora. Pero había algo perturbador en aquel cuerpo desde el momento en que fue colocado en la mesa de autopsia. Eduardo sonreía. No una sonrisa sutil, sino una sonrisa amplia, pronunciada, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. La doctora Elena había visto cientos de cadáveres y sabía que las contracciones musculares post-mortem podían crear expresiones extrañas. Pero aquello era diferente. Intenté reposicionar el rostro 3 veces, recuerda la médica, con la voz aún temblorosa al recordar. Cada vez que cerraba su boca o relajaba los músculos faciales, en cuestión de minutos la sonrisa volvía, más amplia, más presente. Lo que más la perturbaba no era solo la sonrisa persistente, eran los ojos. Incluso cerrados, parecían seguir sus movimientos por la sala. Durante el examen externo, la doctora Elena sintió por primera vez en 15 años de carrera una sensación que jamás había imaginado. Estaba siendo observada. A las 3:47 de la madrugada, mientras documentaba las lesiones, escuchó algo imposible. Un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente de la mesa de autopsia. No era el ruido de los equipos o el viento golpeando las ventanas. Era el sonido de alguien conteniendo la risa. Cuando me volví, Eduardo aún estaba ahí, inmóvil, pero la sonrisa se había convertido en una risa silenciosa. Las comisuras de la boca temblaban como si se estuviera esforzando para no carcajearse. La doctora Elena terminó el examen en tiempo récord. El informe oficial registró muerte por traumatismo craneal severo con óbito instantáneo. Pero ella jamás mencionó lo que realmente vio esa noche. Hasta hoy, cuando pasa por el necrotorio tarde en la noche, la doctora Elena jura que aún puede escuchar ecos de una risa que nunca debería haber existido. El doctor Ricardo Santos aún despierta sudando frío recordando el caso de María Fernanda. Era una tarde lluviosa de marzo cuando el cuerpo de la joven de 28 años llegó al necrotorio de Belo Horizonte, aparente suicidio por sobredosis de medicamentos. Un caso que debería haber sido rutinario para el experimentado forense, pero desde el primer momento algo estaba terriblemente mal. María Fernanda había muerto con los ojos cerrados. Esto estaba registrado tanto por el equipo del SAMU como por los investigadores en el lugar. Sin embargo, cuando el doctor Ricardo descubrió el cuerpo para iniciar el examen, los ojos estaban completamente abiertos. No solo abiertos, sino fijos en su dirección. Pensé que alguien del equipo había tocado el cuerpo durante el transporte, explica el doctor Ricardo, nervioso al recordar. Pero cuando consulté las fotos del lugar de la muerte y de la llegada al necrotorio, ella definitivamente tenía los ojos cerrados.
El forense cerró manualmente los párpados de la joven y continuó el procedimiento. 15 minutos después, durante el examen externo, los ojos estaban abiertos nuevamente. Esta vez parecían más vivos, más conscientes. La temperatura de la sala parecía haber caído varios grados. El doctor. Ricardo notó que su respiración se había vuelto visible, como si estuviera afuera, en el frío de la lluvia. El olor característico del formol fue reemplazado por algo dulce y nauseabundo, como flores marchitas. Cerré sus ojos 5 veces más esa tarde, cuenta con la voz quebrándose, y cada vez se abrían más rápido. La última vez, juro que vi las pupilas dilatarse cuando nuestras miradas se encontraron. Pero el momento más perturbador aún estaba por venir. Mientras recolectaba muestras para toxicología, el doctor Ricardo sintió que estaba siendo observado con una intensidad casi física. Cuando alzó los ojos, María Fernanda lo miraba con una expresión que jamás había visto en un cadáver. Era compasión, como si ella supiera de algo terrible que estaba a punto de sucederle. 3 semanas después, el doctor Ricardo perdió a su esposa en un accidente automovilístico. En el velorio, momentos antes de que cerraran el ataúd, juró haber visto a su difunta esposa abrir los ojos por un breve instante. La misma mirada compasiva de María Fernanda. Hasta hoy evita trabajar solo en el necrotorio. La doctora Luciana Torres nunca creyó en fantasmas hasta la noche del caso Joaquín Silva. Era víspera del Día de los Muertos cuando el cuerpo del anciano de 72 años llegó al necrotorio de Recife. Muerte natural, aparentemente durante el sueño. Un caso simple que se transformó en la pesadilla más real de la carrera de la doctora Luciana. El cuerpo llevaba 2 horas en la nevera cuando ella comenzó a escuchar. Un sonido rítmico, bajo, casi musical. Al principio pensó que era uno de los refrigeradores con falla, pero el sonido no venía de los equipos, venía del cajón número 7, donde estaba Joaquín Silva. Era imposible, pero inconfundible, recuerda la doctora Luciana, aún visiblemente alterada. El sonido de alguien respirando profundamente, inspiración, pausa, expiración, rítmico, tranquilo, como alguien durmiendo pacíficamente. Contra todos los protocolos y contra su propio instinto, abrió el cajón. El cuerpo estaba exactamente como había sido posicionado, inmóvil, pálido, helado, pero el pecho subía y bajaba sutilmente en movimientos casi imperceptibles. La doctora Luciana verificó los signos vitales. No había pulso, no había actividad cardíaca, no había reacción pupilar. Joaquín Silva estaba definitivamente muerto, pero estaba respirando. Puse un espejo sobre su boca, cuenta, con la voz temblorosa. El espejo se empañó. Había vapor saliendo de las fosas nasales. Temperatura corporal de un muerto, pero respiración de un vivo. Durante las siguientes 4 horas, la doctora Luciana se quedó observando. La respiración nunca se detuvo. Era lenta, constante, hipnótica. Alrededor de las 3 de la madrugada, se dio cuenta de que había sincronizado su propia respiración con la del cuerpo. Cuando finalmente se obligó a salir de la sala, la respiración se detuvo inmediatamente. Regresó corriendo, pero cuando abrió el cajón nuevamente, Joaquín Silva estaba como debería estar, completamente inmóvil. Ya no había vapor, ya no había movimiento. Solo la certeza perturbadora de que, durante algunas horas, había compartido esa sala fría con alguien que estaba muerto y vivo al mismo tiempo. El informe oficial registró muerte por falla múltiple de órganos, pero la doctora Luciana nunca pudo olvidar el sonido de esa respiración imposible y hasta hoy evita trabajar sola en vísperas del Día de los Muertos. El doctor Fernando Oliveira descubrió que los muertos tienen mucho más que decir de lo que imaginamos.
Era una madrugada de diciembre cuando el cuerpo de Antonio Pereira, profesor jubilado de 67 años, llegó al necrotorio de Porto Alegre. Muerte súbita durante una clase particular que daba en casa. Cuando el doctor Fernando inició el examen, todo parecía rutinario. Hasta que Antonio comenzó a hablar, no de forma obvia. Los labios no se movían, no había sonido audible. Pero mientras el doctor Fernando examinaba el cuerpo, las palabras comenzaron a hacer eco en su mente con una claridad aterradora. No eran sus propios pensamientos, eran de otra persona, de Antonio. Al principio pensé que estaba agotado, explica el doctor Fernando, aún perturbado por la experiencia. Pero las palabras eran muy específicas, muy detalladas. Me contaba sobre su última clase, sobre su alumna, sobre el dolor en el pecho que sintió antes de caer. Las conversaciones se intensificaron conforme el examen progresó. Antonio relataba detalles de su vida que solo él podría saber. El nombre del perro que tuvo en la infancia, el color exacto del vestido que su esposa usó en la boda, la marca de nacimiento que nadie más sabía que existía en su espalda. Pero entonces, las revelaciones tomaron un rumbo siniestro. Comenzó a contarme sobre otros cuerpos que habían pasado por esa mesa, susurra el doctor Fernando. Casos de años atrás, incluso antes de que yo trabajara en ese necrotorio. Detalles específicos sobre sus muertes, sus últimas palabras, sus miedos finales. La voz mental de Antonio se volvió más urgente, más desesperada. Suplicaba que el doctor Fernando transmitiera mensajes a personas específicas, nombres, direcciones, secretos familiares que necesitaban ser revelados. El momento más perturbador vino cuando Antonio comenzó a describir otros cuerpos en la sala, cuerpos que estaban en cajones cerrados, que el doctor Fernando ni siquiera había visto aún. Describía sus apariencias, su ropa, las causas de sus muertes, todo con precisión absoluta. Verifiqué cada cajón que describió. Todo estaba exactamente como había dicho, incluyendo un cuerpo que había llegado durante la madrugada, del cual ni el equipo nocturno me había informado aún. El doctor Fernando terminó el examen en silencio, tratando de ignorar las súplicas cada vez más desesperadas de Antonio para que entregara sus mensajes finales. Cuando finalmente cubrió el cuerpo y lo puso en la nevera, las voces se detuvieron, pero solo por algunas horas. En los días siguientes, otros cuerpos comenzaron a hablar con el doctor Fernando, cada uno con sus historias, sus secretos, sus mensajes no entregados. Solicitó transferencia a otro departamento 3 semanas después. Hasta hoy evita los cementerios. La doctora Ana Paula Ribeiro pensó que había visto de todo, hasta conocer el caso de Isabella Santos. Era una tarde sofocante de enero cuando el cuerpo de la joven de 25 años llegó al necrotorio de Salvador. Aparente feminicidio, múltiples puñaladas. Un caso que debería ser doloroso, pero técnicamente simple para la experimentada forense. Isabela había llegado con los ojos secos, como era esperado después de horas desde la muerte. Pero mientras la doctora Ana Paula documentaba las heridas, algo extraordinario y perturbador comenzó a suceder. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos cerrados de la joven. No era un fluido corporal común post-mortem. Eran lágrimas rojas, sangre pura escurriendo como si Isabela estuviera llorando por su propia muerte. Primero pensé que era sangrado interno, manifestándose por los conductos lagrimales, explica la doctora Ana Paula, visiblemente alterada. Pero cuando lo analicé, no era sangre coagulada o fluido corporal. Era sangre fresca, caliente, como si estuviera circulando en ese momento. El llanto de sangre se intensificó durante el examen externo. Por cada herida que la doctora Ana Paula documentaba, más lágrimas rojas escurrían. Era como si Isabela estuviera reviviendo cada momento de su muerte, sintiendo nuevamente cada golpe, cada corte, cada segundo de agonía.
La temperatura de la sala cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, cargado de una tristeza casi tangible. La doctora, Ana Paula, comenzó a sentir una angustia profunda, inexplicable, como si estuviera absorbiendo el dolor de la joven muerta. En determinado momento, las lágrimas dejaron de ser solo sangre, cuenta, con la voz quebrándose. Se volvieron una mezcla de sangre y agua salada, lágrimas reales, como si Isabela estuviera realmente llorando por sí misma, por su vida interrumpida, por todo lo que no viviría. El momento más impactante vino cuando la doctora Ana Paula examinó las heridas en el rostro de la víctima. Cada vez que tocaba una lesión, más lágrimas de sangre brotaban, pero esta vez acompañadas de algo imposible, el sonido bajo, casi inaudible, de sollozos. No eran sollozos imaginarios o efectos psicológicos. Eran reales, captados incluso por la grabadora que documentaba el procedimiento. Sollozos de pura tristeza, de desesperación, de un alma que se negaba a aceptar su fin violento. La doctora Ana Paula terminó el examen con las propias manos temblorosas y los ojos empañados. Cuando cubrió el cuerpo de Isabela, las lágrimas de sangre finalmente se detuvieron, pero dejaron manchas rojas en la mesa de metal que, según el personal de limpieza, nunca pudieron remover completamente. 3 semanas después, el asesino de Isabela fue encontrado muerto en su celda. Aparente suicidio. Pero las cámaras de seguridad mostraron algo inexplicable. Minutos antes de la muerte, el hombre parecía estar mirando algo en la esquina de la celda, con una expresión de terror absoluto, diciendo repetidamente, «Deja de llorar», hasta el momento final. El doctor Carlos Méndez aprendió que algunos muertos simplemente se niegan a partir. Era una noche de tormenta en julio, cuando el cuerpo de Roberto Almeida llegó al necrotorio de Curitiba. Suicidio por ahorcamiento, encontrado en su apartamento 3 días después de la muerte. El doctor Carlos había lidiado con cientos de casos similares, pero Roberto trajo algo consigo. Desde el momento en que el cuerpo fue colocado en la mesa de autopsia, el doctor Carlos sintió que no estaba solo. No era solo la presencia obvia del cadáver, sino algo más, algo vivo, algo observando cada movimiento, cada procedimiento, cada respiración. La sensación era física, describe el doctor. Carlos, aún mirando nerviosamente por encima del hombro, como tener a alguien respirando en tu nuca constantemente. Me volteaba, pero no había nada ahí, solo la certeza absoluta de que Roberto no había partido solo. Durante el examen externo, los instrumentos comenzaron a moverse solos, sutilmente al principio, un bolígrafo rodando de la mesa, un portapapeles cambiando de posición. Pero gradualmente se volvió más obvio. Bisturíes moviéndose centímetros, báscula oscilando sin nada sobre ella, cajones abriéndose lentamente. El aire de la sala se volvió denso, cargado de una energía eléctrica que hacía que los cabellos del doctor Carlos se erizaran constantemente. Las luces fluorescentes comenzaron a parpadear en un patrón específico. 3 parpadeos rápidos, pausa larga, 3 parpadeos rápidos, como un código Morse desesperado. Roberto había dejado una carta de suicidio, explica el doctor Carlos. En ella mencionaba que no podía vivir con la culpa de un accidente que había causado años antes, que las víctimas no lo dejaban en paz, que escuchaba voces constantemente. Durante el examen interno, la actividad paranormal se intensificó. El doctor Carlos comenzó a escuchar susurros, voces múltiples, superponiéndose, hablando en tono acusatorio. No podía entender las palabras, pero la intención era clara: ira, acusación, demanda de justicia.
La temperatura de la sala se desplomó a niveles imposibles. El doctor Carlos podía ver su propia respiración y hielo comenzó a formarse en los bordes de los lavabos de metal. El cuerpo de Roberto, paradójicamente, emanaba calor. Un calor intenso, casi febril, como si estuviera ardiendo por dentro. Alrededor de las 4 de la madrugada, las voces se volvieron claras. Cuenta, con terror genuino en los ojos. Eran 3 voces diferentes, una mujer, un hombre mayor, un niño. Repetían nombres, fechas, pedían justicia. Me di cuenta de que eran las víctimas del accidente que Roberto había causado años antes. El clímax vino cuando el doctor Carlos encontró algo imposible durante la autopsia. Marcas de cuerda en el cuello de Roberto que no correspondían al ahorcamiento. Eran marcas antiguas, cicatrizadas hacía mucho tiempo, como si hubiera intentado ahorcarse antes y sobrevivido. Pero lo que más lo perturbó fueron las palabras que aparecieron escritas en el vapor del espejo de la sala. No fue la primera vez. El doctor Carlos descubrió posteriormente que Roberto había intentado suicidarse múltiples veces a lo largo de los años, siempre impedido en el último momento por circunstancias inexplicables. Parecía que las víctimas del accidente que había causado querían que continuara sufriendo, no que encontrara paz en la muerte. Cuando el examen finalmente terminó y Roberto fue llevado al velorio, la actividad paranormal continuó durante semanas en el necrotorio. Otros cuerpos comenzaron a presentar comportamientos extraños, como si la presencia de Roberto hubiera infectado el lugar. El doctor Carlos solicitó transferencia al mes siguiente. Hasta hoy, empleados del necrotorio de Curitiba reportan actividad inexplicable en la sala donde Roberto fue examinado. La doctora Patricia Luz descubrió que algunos cuerpos guardan secretos que desafían a la propia muerte. Era víspera de Navidad cuando el cuerpo de Gabriel Costa llegó al necrotorio de Río de Janeiro. El joven de 19 años había sido víctima de un atropello fatal, declarado muerto en el lugar después de 45 minutos de intentos de reanimación. Pero Gabriel guardaba un secreto que transformaría esa noche de trabajo en el evento más escalofriante de la carrera de la doctora Patricia. El cuerpo estaba helado, pálido, sin signos vitales, hacía más de 6 horas. Pero mientras la doctora Patricia realizaba el examen preliminar, notó algo imposible. El pecho de Gabriel subía y bajaba en movimientos casi imperceptibles, como si estuviera conteniendo la respiración por un tiempo imposible. No era respiración normal, explica la doctora Patricia con la voz tensa. Era como si estuviera al borde de soltar el último suspiro, pero algo se lo impedía. Como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte, incapaz de partir completamente. Los instrumentos médicos confirmaban. No había actividad cardíaca, no había ondas cerebrales, no había circulación sanguínea. Gabriel estaba clínicamente muerto hacía horas, pero su cuerpo se negaba a aceptar esa realidad. Durante el examen, la doctora Patricia descubrió algo extraordinario. Gabriel llevaba en el bolsillo una carta no enviada para su novia, revelando que ella estaba embarazada y que él planeaba pedirle matrimonio en Navidad. La carta estaba manchada de sangre, pero aún legible. Fue cuando se dio cuenta de que los movimientos respiratorios de Gabriel se intensificaban siempre que sostenía la carta. Era como si estuviera tratando de decirme algo, cuenta, con lágrimas en los ojos. Cada vez que leía la carta, el movimiento del pecho se volvía más pronunciado, como si estuviera desesperado porque alguien entregara su mensaje final. La temperatura de la sala comenzó a oscilar de forma inexplicable. Ondas de calor alternaban con ráfagas de frío, creando corrientes de aire que movían objetos ligeros por la sala. El cuerpo de Gabriel parecía ser el epicentro de estos cambios térmicos.
alrededor de la medianoche, algo extraordinario sucedió. La doctora Patricia estaba recolectando muestras cuando sintió una presencia cálida a su lado, no amenazante como en otros casos, sino reconfortante, cariñosa, como si alguien estuviera agradeciendo silenciosamente por su dedicación. «Sabía que Gabriel estaba ahí conmigo», susurra ella, no como un fantasma o aparición, sino como un alma gentil que simplemente no podía partir sin cumplir su última misión. La doctora Patricia tomó una decisión que violaba todos los protocolos. Llamó a la novia de Gabriel usando el celular encontrado con el cuerpo. A las 2:30 de la madrugada de Navidad entregó personalmente la carta no enviada. En el momento exacto en que la joven terminó de leer la carta y susurró «Yo también te amo, Gabriel», a través de las lágrimas, algo imposible sucedió en el necrotorio. El cuerpo de Gabriel soltó un suspiro largo, profundo y final. No un ruido post-mortem o escape de gases. Un suspiro real, lleno de alivio y paz. El movimiento del pecho cesó inmediatamente y por primera vez desde su llegada, Gabriel parecía verdaderamente en descanso. La temperatura de la sala se estabilizó, la sensación de presencia desapareció y la doctora Patricia supo instintivamente que Gabriel había finalmente partido. 9 meses después, la novia de Gabriel dio a luz a un bebé sano. Lo llamó Gabriel Jr. Según ella, el niño nació sonriendo, algo que los médicos dijeron ser extremadamente raro, pero no imposible. La doctora Patricia asistió al bautizo. Durante la ceremonia, juró haber sentido una brisa cálida tocar su rostro, y por un momento tuvo la certeza de que Gabriel estaba ahí, finalmente en paz, agradeciendo por haber ayudado a su alma a encontrar el camino a casa. 7 relatos, 7 médicos forenses, 7 experiencias que desafían todo lo que pensamos saber sobre el límite entre vida y muerte. Estos profesionales dedican sus carreras a buscar respuestas científicas para los misterios de la muerte. Pero a veces encuentran preguntas para las cuales la ciencia aún no tiene explicación. ¿Será que la conciencia realmente termina cuando el corazón deja de latir? ¿Será que existe algo más allá de lo que nuestros instrumentos pueden detectar? ¿Será que algunos muertos simplemente se niegan a partir hasta que sus últimas necesidades sean atendidas? Los médicos forenses que compartieron estas experiencias continúan trabajando, continúan resolviendo misterios, buscando verdades, honrando a los muertos. Pero todos ellos cargan la certeza perturbadora de que a veces los muertos tienen mucha más vida de la que imaginamos. La próxima vez que pases por un cementerio en la noche o escuches una historia sobre experiencias inexplicables con muertos, recuerda, existen lugares donde la línea entre vida y muerte es más tenue de lo que nos gustaría creer. Y tú ¿tendrías el valor de trabajar en un necrotorio sabiendo que no todos los cuerpos están verdaderamente en descanso? Si estas historias te dieron escalofríos tanto como a mí, deja tu comentario contando cuál relato más te impactó. ¿Conoces alguna experiencia similar? ¿Has tenido algún encuentro inexplicable con lo sobrenatural? No olvides dejar tu like si este contenido te mantuvo pegado a la pantalla. Y suscríbete al canal para más relatos reales que van a desafiar tu percepción sobre los misterios de la vida y la muerte. Nos vemos en la próxima, si tienes el valor de volver.